Buenas noches, profesor. Nuestro tema es: las autoridades peruanas presentaron un marcado sesgo racista en contra de los protestantes. El Perú en estos últimos 4 años ha presentado una mayor inestabilidad política, ya que hemos tenido 6 presidentes. En la última elección presidencial resultó como ganador Pedro Castillo. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, por lo cual fue acusado por intentar dar un golpe de Estado. Ese mismo día, la señora Dina Boluarte juramentó como presidenta del Perú. Muchos pobladores no estuvieron de acuerdo, por lo cual decidieron salir a protestar en diversos departamentos del Perú. Mediante las protestas, realizaron bloqueo de carreteras, por lo cual tuvieron enfrentamientos con los policías, que dejaron muchos heridos y muertos. La Amnistía Internacional es una organización internacional que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos. Un informe emitido acerca de las protestas en el Perú determinó que las autoridades peruanas presentaron un marcado sesgo racista en contra de los protestantes. Ante esta situación surge la siguiente pregunta controversial: ¿consideras que es ético que las autoridades discriminen a los pobladores indígenas en las protestas? Desde nuestro punto de vista consideramos que no es ético que las autoridades realicen actos de discriminación étnico-racial a los pobladores indígenas. A continuación detallaremos nuestras razones en los temas relacionados a la ética, la igualdad, la dignidad, a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, y a la ética de mínimos que nos servirán para respaldar nuestra postura. En primer lugar, consideramos que las autoridades discriminen a los pobladores indígenas no es su auto ético, ya que van en contra de los derechos fundamentales, como son la dignidad y la igualdad. La discriminación y el uso de medios de la fuerza por parte de los agentes del orden conllevan una violación flagrante de los derechos humanos. El uso de la fuerza desmedida genera más conflictos entre pobladores y policías. Los agentes del orden no debieron discriminar a los pobladores indígenas, pues conforme a lo establecido en la Constitución, todas las personas tenemos el derecho de la dignidad, igualdad a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Se discrimina a los pobladores indígenas por su forma de emplear su lengua originaria o por supuestamente hablar castellano andino, no usar sus ropas tradicionales. La televisión peruana en algunos programas de humor se burlan de los pobladores indígenas que hablan quechua o aymara. La sociedad acepta que este tipo de discriminación se considerar que es un hecho normal. Los actos de discriminación étnico-racial por parte de los agentes del orden conllevan a lesionar e inclusive quitar la vida a muchos pobladores indígenas. La población indígena conforma el 13% del total de pobladores en el Perú y se ha registrado el 80% de protestantes fallecidos son indígenas. Continuando con la exposición, la discriminación hacia las personas andinas por parte de la Policía Nacional del Perú es considerado como un acto no ético, ya que ellos tienen la obligación de salvaguardar la integridad de las personas sin importar su origen. A pesar de que la policía tiene la tarea de proteger los derechos fundamentales de los habitantes de las provincias y garantizar su igualdad y dignidad, en las manifestaciones se ha visto que han hecho uso indebido de su fuerza y sus armas. Por eso el Estado es necesario de que el Estado garantice la igualdad y sancione la discriminación hacia las personas de la serranía. Aunque las normas puedan respetar la igualdad formal, la diferencia entre las condiciones iniciales y las víctimas de discriminación genera una discriminación real. Por eso es que el Estado debe implementar medidas, así como políticas públicas y también charlas, campañas, para poder disminuir este acto de discriminación entre las personas y mucho más en sus autoridades y en las personas que son del Estado. De acuerdo con Castro, en 2017, la ética de mínimos implica no solo cumplir la ley y mantener el orden, sino también compartir valores, ideas y normas fundamentales que aseguren el respeto hacia los derechos fundamentales de las personas de las provincias. En conclusión, el análisis de las acciones y declaraciones de las autoridades peruanas en relación con las protestas revelan un marcado sesgo racista que ha permeado las respuestas gubernamentales. La discriminación y estigmatización
de los manifestantes, en su mayoría de origen indígena, plantea preocupaciones significativas sobre la igualdad de derechos y justicia en el país. Este sesgo étnico subyacente ha desafiado la capacidad del gobierno para abordar de manera imparcial y efectiva las preocupaciones legítimas de los manifestantes y ha resaltado la necesidad de un enfoque más equitativo en la respuesta de las demandas de la población indígena. La discriminación racial y étnica debe ser abordada con urgencia y erradicada para garantizar un país más inclusivo y equitativo, donde todos los ciudadanos gocen de igualdad de derechos y oportunidades, independientemente de su origen étnico. Se sugiere que incluyan de decisiones y establecimiento de mecanismos de rendición de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.